Comenzamos con la unidad 2, soy Eneas Moreno y esto es un vídeo para primero de la ESO, Historia y Geografía. En primer lugar, como siempre, dar las gracias a Rosa Liarte por su material, por este PDF. Podéis ver todos sus proyectos, materiales, recursos y esquemas en su página web que tenéis arriba en leccioneshistoria.com. Este tema, el tema 2, trata sobre el relieve de la Tierra. La Tierra se compone de varios elementos o capas. La litosfera, que es la capa sólida, la más externa, que es la que nosotros, podemos tocar, por la cual pisamos cuando andamos. La hidrosfera, que son todas las aguas del planeta, dulces y saladas, lagos, ríos, océanos, mares. La atmósfera, que es la capa gaseosa que envuelve a la Tierra, con a su vez sus diferentes capas, la troposfera, la estratosfera, mesosfera, ionosfera, etc. Y la biosfera, la capa de la vida, es la capa que comprende la superficie terrestre. Esto es una posible pregunta también de examen. ¿Cuáles son las capas de la Tierra? Como bien sabéis, la superficie terrestre no es plana, sino que hay zonas más elevadas que otras. Las zonas más bajas están cubiertas por agua, formando océanos si hay una gran masa de agua salada, como por ejemplo el océano Atlántico, y los mares, que son pequeñas porciones de océanos cercanas a las costas y con profundidades generalmente inferiores, como por ejemplo el mar Mediterráneo. ¿Sabéis cuál es la máxima profundidad que tiene la Tierra? Pues bien, se encuentra en la fosa de las Marianas, en el Pacífico, con más de 12.000 metros, es decir, 12 kilómetros de profundidad. Una elevación, en este caso, una profundidad mayor que la que tiene, eso sí, en alto hacia arriba el Everest, con 8.848 metros de altitud. En el Mediterráneo, en nuestro mar Mediterráneo, la zona más profunda alcanza los 4.000 metros de profundidad. Y el litoral costero, por último, es la zona de contacto. Son zonas donde existe una profundidad muy escasa. Como reza aquí, tenemos que sabernos para el siguiente día, chicos y chicas, muy importante, los continentes y océanos de la Tierra. Lo pienso preguntar en clase. Tenemos 5 continentes, recordáis: América, África, Europa, Asia y Oceanía. Algunos también consideran a la Antártida como un continente. Y tenemos 4 grandes océanos. Bueno, 6, incluyendo los glaciales. Océano glacial Antártico, Ártico, Océano Pacífico, Atlántico, Índico. Sí, perdón, tenemos 5. De acuerdo, muy bien. Como bien sabéis, la Tierra se compone más por agua que por tierra en sí. Nuestro planeta tiene un 71% de océanos, de aguas, y solo un 29% compuesto por tierra, por los continentes. Por su parte, la altitud, otro concepto también clave, es la distancia que hay entre el nivel del mar y un punto determinado, ¿vale? La distancia que hay, evidentemente, vertical. Es decir, si yo os digo que el Mulhacén en España es el pico más elevado de la península ibérica, con más de 3.400 metros de altitud, quiere decir que desde ese punto, el Mulhacén, el pico, hasta el mar, hasta el agua, habría esa distancia de más de 3.400 metros. ¿Qué herramienta tienen los geógrafos para representar estas diferencias de altitud? Como veis aquí abajo a la derecha, los mapas topográficos. Se establecen curvas de nivel, que son estas curvitas, ¿de acuerdo? Que veis por aquí, esta especie como de círculo. Esta línea que veis aquí marca 200 metros de altitud. Esta línea de aquí marcaría, ¿vale?, la siguiente curva, que son los 400 metros, así hasta llegar a la zona del pico de montaña. Otra representación
no sería un mapa topográfico, sino sería un mapa, bueno, un corte topográfico es el que veis justamente aquí, ¿de acuerdo? Esta imagen de aquí, bien representada con el nivel del mar, la altitud, ¿de acuerdo? Y este pico de montaña a más de 1000 metros de altitud. Por tanto, mapa topográfico y corte o perfil topográfico, ¿de acuerdo? Con las respectivas curvas de nivel, como veis aquí. Aquí tenéis cómo se elabora un mapa topográfico en dos partes. La primera parte aquí y la segunda la tenemos aquí, en esta transposición de las diferentes líneas, diferentes altitudes de 20 en 20, 600, 620, 640 metros de altitud. Estas líneas, si os fijáis por ejemplo en la de 600 metros, 600 metros, sí, se colocaría aquí. La siguiente de 620 se colocaría aquí y aquí la de 640 metros. Es como si el mapa que tenemos aquí, nuestra imagen, digamos, lo pasásemos, lo calcásemos a un papel que está situado abajo. Aquí tenemos un caso, un ejemplo real y muy bien diseñado de un mapa topográfico, posiblemente elaborado por el Servicio Cartográfico del Ejército, que es uno de los mejores organismos que elabora mapas en nuestro país. Esto es Ordesa, un parque nacional precioso al norte de España, en Huesca, pegando a Francia. El litoral se compone de islas, que es un área de tierra enteramente cubierta por mar, por agua, por ejemplo Sicilia, las Islas Canarias, Ibiza, entre otros casos. Si hay un conjunto de islas, ya llamaríamos archipiélago, como el archipiélago, por ejemplo, canario, el archipiélago balear, compuesto por islas de Formentera, Ibiza, Mallorca, Menorca, entre otras pequeñas y minúsculas islotes, y todas ellas, la unión, son un archipiélago. Un istmo es, como por ejemplo Cádiz, es una pequeña porción de tierra que está unida al continente solo por una parte. Lo voy a dibujar abajo. Imaginaos que tenemos aquí, por ejemplo, la península ibérica, un poco cutre el dibujo, ¿vale? Os imaginaos, no es así, pero imaginaos que aquí, por ejemplo, hay una franja pequeña de tierra y aquí habría una porción de tierra. Esto sería un istmo. Pero vamos a hacerlo un poco mejor. Esto quizás sea bastante cutre. Si trazásemos, por ejemplo, la Cádiz, veremos aquí cómo está la ciudad de Cádiz, aquí más o menos dibujada, con sus calles, sus avenidas. Y aquí tenemos una franja estrecha, donde aquí hay una vía del tren y una autovía, y aquí ya el resto de la península ibérica. Me dibuja un poquito mejor, bueno, pero entendáis, ¿de acuerdo? Una franja estrecha de tierra une a una porción de tierra con el continente. Si no existiese esta porción de tierra, estaremos hablando, evidentemente, como bien sabéis, de una isla. Y una península, como tenéis en la parte aquí dibujado entre azul y rojo, en azul más bien, es una gran extensión de tierra que está rodeada por todas partes excepto por una que le une al resto del continente, como por ejemplo la península ibérica. Tenemos el mar Mediterráneo, el océano Atlántico, y está unido a Francia, Europa, por los Pirineos. De hecho, aquí tenéis un ejemplo de una península. Veis que está aquí este trozo de tierra que está cubierto por océano, y está unido al resto solo por un pequeño trozo de tierra. En este caso de aquí a la izquierda, podríamos decir que es un istmo.
Esto sería, por ejemplo, esto sería México, Estados Unidos, esto sería la Baja California. Está unido a la Tierra solo por una pequeña franja estrecha. Seguimos con cuestiones relacionadas con el litoral. Tenemos aquí, por ejemplo, un golfo que sería una entrada del mar en la Tierra. En el caso de las bahías son más pequeñas y tienen forma redondeada, como por ejemplo la bahía de Málaga. Una bahía podrá ser algo tal que así. La línea de costa, y aquí veis que existiría una especie de pequeño entrante, ¿vale? Pero abierto, bastante abierto al mar. Esto sería el caso, por ejemplo, de la vía de Málaga, la zona del aeropuerto, Plaza Mayor, el centro de la ciudad y ya la zona este del Palo, el Rincón de la Victoria y hacia Vélez, Málaga. Un cabo, vamos a dibujar mejor porque esto se ve más claro si lo dibujamos. Vamos a dibujar un cabo y un golfo. Pues bien, aquí como veis tenemos esto es el mar, ¿de acuerdo? Vamos a dibujarlo un poquito en azul, ¿de acuerdo? Esto es el mar. Esto es el mar como veis en azul, eso sería, digamos, la zona terrestre, sería una ciudad que aquí acabo de dibujar. Esto sería un golfo porque el mar entra hacia la tierra y aquí veis que inmediatamente al lado es la tierra la que se mete, la que entra en el mar. O sea, un cabo. Esto es lo que ocurre, por ejemplo, en el Cabo de Gata, en Almería. Existe un golfo, el Golfo de Almería, y el Cabo de Gata. No es obligatorio que exista un cabo al lado de un golfo, en absoluto. Es un ejemplo real que existe y bueno, quizás sea bastante ilustrativo. Por su parte, en el continente, en el paisaje, vamos a ver una serie también de elementos a tener en cuenta, como son, por ejemplo, la cordillera, un conjunto de montañas. En una montaña, la zona individual, la zona más elevada, se llama pico. Un valle es el área que existe entre dos montañas, donde a veces discurre un río. Una colina es como una montaña, pero con una menor inclinación, menor pendiente y con una altitud mucho más reducida. Una llanura es una zona plana que suele estar en una vega, en un valle y cercano al mar. Hay zonas altas, pero que también son llanas, que son las mesetas, zonas planas, como las llanuras, pero elevadas. Me explico. Llanura, altitud 10 metros, 20 metros, 0 metros. Mesetas, altitud, por ejemplo, 500 metros. Ambas son planas, ¿de acuerdo? Pero estas están cerca del mar, a la altitud, una altitud cercana al mar, a su nivel, y la meseta, sin embargo, tiene altitud mayor, ¿de acuerdo? Un cañón o garganta es cuando un río se mete entre dos paredes verticales, entre el relieve, y traza, digamos, una oquedad, un canal profundo, como por ejemplo, seguro que lo conocéis, la zona del sendero del Caminito del Rey. Ahí podéis ver como el río Guadalhorce traza un cañón o una garganta, una zona muy profunda que está excavada por el río durante un proceso de erosión de millones de años. Mientras que una depresión, una cuenca, es una zona que está incluso por debajo del nivel del mar. Por tanto, si yo dibujase una cordillera, imaginaos que esto es el nivel del mar, sería algo tal que así, una zona, ¿vale?, muy elevada. Por ejemplo, ¿vale?, incluso aquí habría nieve, ¿no?, incluso en invierno. Por ejemplo, Sierra Nevada. ¿Dónde estaría el pico? En la zona más alta, ¿vale? De acuerdo. Por ejemplo, el Mulhacén, el Veleta o el Alcazaba en la zona también de Sierra Nevada. O por ejemplo,
la Maroma, en el caso de Málaga, o también el pico de Tejeda, en la Sierra de las Nieves. Si yo, por ejemplo, aquí al lado dibujo, vamos a borrar esta parte de aquí. Si yo voy a hacer un poquito pequeño, si yo mejor aquí empieza otra montaña, veis aquí que empieza otra montaña, aquí en la zona, ¿vale? De primera zona más baja, esto es un valle, ¿de acuerdo? Esto es un valle. Cordillera, ¿vale? Montaña, cordillera, elevada, zona baja, valle y de nuevo otra zona, otra cordillera. Lo pinto arriba en rojo. ¿Qué es una colina? Pues una montañita, ¿vale? Pero evidentemente bastante, ¿de acuerdo? Menos elevada. De hecho, habrá sido erosionada con el paso de los años, por eso ha perdido esa altitud. Tiene altitud menos elevada. Por otra parte tenemos un cañón o garganta. Imaginaos, ¿vale? Que esto es una montaña. ¿De acuerdo? Y por aquí pasa un río. ¿Vale? Pues este río va excavando y va introduciéndose poco a poco entre la montaña, abriendo esa hoz, garganta o cañón. También tenemos el caso, voy a hacer el dibujo, tenemos el caso de una meseta. También esta es una zona plana, como antes hemos visto, pero que está a una altitud más elevada. Pues por ejemplo, imaginaos que ahora está casi. Esto es el nivel del mar. Y aquí, como veis, subimos hasta, por ejemplo, 300 metros de altitud. Pero es plano, ¿vale? Es llano. Una llanura tiene que estar, como recordáis, a nivel del mar. O cercano a nivel del mar. Aquí tenéis varios ejemplos. Lo que antes hemos comentado, ¿vale? Es un istmo conectado por una franja estrecha, un cabo, un golfo, una bahía, una península, isla o archipiélago, valle, montaña, cordillera, unión de montañas unidas entre sí, meseta o una ría, ¿vale? Cuando entra un río, dentro, cuando esté un río, la parte final de ese río. Ya hemos comentado las unidades del relieve terrestre, ahora nos quedaría comentar acerca de las unidades en relieve que están en el océano. Por una parte tenemos la dorsal oceánica, que son montañas que existen debajo de los mares. De hecho, si son muy altas o se elevan, como ha sucedido durante la historia, llegan a quedar emergidas, formando islas, como por ejemplo las Canarias. Las zonas que son planas, como una especie de llanura o meseta, se llaman plataforma continental. Cuando hay zonas muy profundas, se llaman fosas oceánicas. Y cuando es una llanura, pero que se encuentra a una gran profundidad, se llama llanura abisal, entre 3.000 y 6.000 metros de profundidad. Pues tenemos dorsal oceánica, que son montañas debajo del océano, llegan a formar islas. La plataforma continental, que son como las mesetas. Las fosas oceánicas, canales profundos en el océano, en el fondo del océano. Es como una hoz, una garganta, un cañón. Acordaos cuando os expliqué anteriormente que los ríos son capaces de erosionar las montañas y trazar a su paso una especie como de pasillo largo. Pues esto también ocurre debajo del mar con las fosas oceánicas. Y por último, cuando hay una llanura pero a una gran profundidad, se llaman llanuras abisales. Aquí tenéis estos ejemplos, con la espada que tengo ahora mismo parezco de Star Wars, el Jedi de Star Wars. Tenemos las fosas oceánicas, fosas marinas, es lo mismo. ¿Veis? Estas zonas
a gran profundidad, como las Marianas en el Pacífico. Las llanuras abisales, también con una gran profundidad. Estas montañas son las dorsales oceánicas, como la dorsal atlántica. El hecho de que en el Atlántico haya varias islas que han emergido se debe a que, bueno, durante la historia, en el llamado era terciaria o cenozoico, esto no tenéis que saberlo para el examen, se produjeron los movimientos magmáticos, es decir, de lava, de volcanes profundos, haciendo que esas zonas pues se rellenasen, se sedimentasen y se elevasen. Por ejemplo, las Islas Azores, portuguesas, también portuguesas la Madeira, Canarias, entre otros ejemplos. El talud continental es un escalón que hay muy pronunciado, de cientos de metros de pendiente, que hay entre las llanuras abisales a gran profundidad, 3.000 hasta 6.000 metros de profundidad, con zonas que tienen una profundidad muy escasa, que ya está más cerca del relieve terrestre, de la zona ya más bien de costa, como es la plataforma continental. Esto se llama el talud, ¿de acuerdo? Talud continental. Pero ahora bien, si nosotros miramos cómo es la Tierra dentro de la misma, es decir, de qué está hecha la Tierra, tenemos 3 capas. Mirad, esto es como si, por ejemplo, nosotros cogemos una manzana, tenemos la piel, tenemos lo que se come, la especie como de carne de la manzana y al final el hueso. Pues la Tierra es exactamente igual. Tenemos la corteza, que es la parte más, una capa muy delgada, que es por donde nosotros, digamos, pasamos, lo que nosotros vemos. Si excavamos unos metros hacia el interior, en profundidad, tendremos el manto, que estaría aquí en esta especie de color naranja y también color amarillo, y la zona más profunda es el núcleo, que está aquí dibujado en color blanco, ¿vale? Perdonad, el manto sería lo naranja y después el núcleo sería tanto lo amarillo, núcleo exterior, como el núcleo interior o inferior, la zona aquí en blanco. Fijaos los kilómetros. La corteza tiene solo 70 kilómetros. Parecerá mucho. Pero fijaos que el núcleo interior llega hasta casi 6.400 kilómetros. Más de 6 veces España, de Málaga a Bilbao. La Tierra ha sido uniforme desde que nació, que lo hizo hace 4.500 millones de años. Pues no, evidentemente no. Si vosotros y vosotras os fijáis y sentís vuestro cuerpo, vais a notar cómo el corazón se mueve, el corazón se expande y contrae, ¿no? Bombeando sangre. Si os tomáis el pulso, veréis perfectamente este ritmo, ¿no? Un ritmo, digamos, siempre homogéneo, frecuente, con el mismo ritmo, digamos, que es el mismo. Si por ejemplo veis algún documental sobre el universo, cuando el universo nació se llamó el Big Bang, la gran explosión. Pues el universo se expande y luego se contrae. Todos los objetos tienden a expandirse y contraerse. Expiramos y respiramos. Pues todo es igual. Y la Tierra también tiene este mismo comportamiento. Al principio estaba la Pangea. Estaba esta única, ¿vale? Placa tectónica. Maestro, ¿qué es una placa tectónica? La placa tectónica es una pieza. Es una pieza terrestre que se va moviendo, que tiene vida propia y se va moviendo. Por ejemplo, una placa terrestre será la placa africana. Otra será la placa euroasiática, ya que Asia y Europa están totalmente unidas. La placa australiana, la placa, por ejemplo, de Nazca, de Cocos, la placa de América del Sur, etc. La placa arábiga, somalí, hay varias en el mundo. Por lo tanto, la Pangea, que era el continente inicial, dio paso a una progresiva separación de los continentes.
Y preguntaréis, maestro, entonces las placas tectónicas si se mueven, ¿nosotros lo notamos? No, cada año una placa tectónica puede moverse apenas algún milímetro, ¿sabes? Es imposible que nosotros lo podamos percibir. Pero eso, si algún día vais, por ejemplo, al Parque de las Ciencias de Granada, está muy chulo porque hay un reloj en el que se ve cómo América y Europa, bueno, la placa euroasiática y América se están poco a poco volviendo a acercar. En su día, que os fijáis cómo se alejaron de forma progresiva, ¿vale? Esto es un proceso que tarda cientos de millones de años y de nuevo otra vez la tendencia es otra vez a la unión. Pero la unión mejor es cada año, me lo estoy inventando, 0,00001 milímetros. Es una cantidad totalmente irrisoria que nosotros no lo podemos percibir, pero que tienen que pasar mejor 200 millones de años. No creo que la clase nadie viva ese tiempo, hasta que al final lograrán otra vez unirse. O sí, alguien de la clase va a vivir todo ese tiempo. Y si es así, ¿qué truco tiene? Que lo cuente. Fijaos, aquí tenéis las placas tectónicas, esas piezas, esa especie como de piezas del puzzle que tiene nuestro planeta. Fijaos, aquí tenéis la placa norteamericana, la placa africana, la arábiga, la somalí estaría por aquí, pero el mapa no lo he incluido. Placa de Nazca en el Pacífico, sudamericana, el Caribe, pequeñita esta de Cocos, Antártica, Indo por la India y Australia, Indo-Australiana, de las Filipinas, la nuestra, la más conocida, la euroasiática y la pacífica. No os la tenéis que saber todas. Yo en el examen os voy a poner un mapa para que identifiquéis placas. Pero el concepto de placa tectónica sí que puede caer en el examen y a lo mejor me tenéis que decir algún ejemplo, ¿vale? Eso sí que lo voy a pedir. Hemos comentado que las placas tectónicas, chicas y chicos, son piezas, trozos, así hablando un poco más coloquialmente hablando, de tierra, ¿no? De tierra y también barrera asociado. Entonces estas placas tectónicas, como sabéis, como no están quietas, sino que se van moviendo a lo largo de los cientos de millones de años, llegan a chocar, llegan a colisionar unos con otros. El caso que más me llama la atención es el de la India, porque la India en su día era un trozo individualizado de tierra, era una especie de gran isla. ¿Qué pasó? Que la India llegó a impactar con Asia y lo que pasó es que la India se buscó lo que se llama movimiento de subducción. S-U-B-D-U-C-C-I-O-N, ¿vale? Subducción. Esto quiere decir que la India es como que se metió, ¿de acuerdo? Se metió hacia adentro de Asia. Vale, la parte norte de la India, la parte de aquí, no la parte sur. De hecho, la parte sur, si os fijáis, es la misma que ahora. Tiene la misma forma la India. Pero al chocar esta parte norte de la isla, India quedó sumergida hacia adentro, ¿vale? Provocando un movimiento violento, brusco y muy violento, e hizo que Asia se elevase. Hoy día, ¿cuál es esa expresión? ¿Cuál es esa consecuencia? La formación de la cordillera del Himalaya, donde están los principales techos del mundo, con el Everest, por ejemplo, el Annapurna o el K2, son montañas de más de 8.000 metros de altitud. ¿Vale? Y esta es una forma, ¿de acuerdo? Fijaos, estas son las formas. El paisaje, ¿vale? Que se origina, pueden ser de pliegues, ¿de acuerdo? Con una pequeña, con el anticlinal en alto y en la zona baja el sinclinal, ¿vale? Anticlinal, zona elevada, y zona hundida, el sinclinal. Anti y sin. Quedaos con esas palabras. Vale, esto es un pliegue, ¿vale? Es fácil, ¿no? De entender el concepto. Las zonas elevadas son montañas y las zonas hundidas, ¿vale? Son valles. También puede ocurrir que se produzca un choque violento entre dos placas tectónicas, como sucedió con la placa
perdón, con la falla de San Andrés en California. No está aquí en el mapa, pero yo lo voy a incluir, lo voy a dibujar. Perdóname si no va a ser un dibujo muy técnico. ¿Vale? Digamos que dos placas tectónicas, imaginaos una placa por aquí, ¿de acuerdo? No sé, tal que así. Y otra, bueno, ¿vale? Que va avanzando. Y otra placa que estaría a su derecha. Vale, imaginad que esto es tierra. No dibujo muy bien, como podréis comprobar, básicamente. Y cuando se van aproximando, ¿vale? Voy rellenando, se produce un choque violento. Es decir, no hay subducción como ocurre aquí en la India, que se va acercando a Asia y luego queda perfectamente integrada, ¿vale? Con esta elevación que antes no existía, Asia y ahora aquí la zona del Himalaya, sino que lo que se produce en la falla es esto de aquí, ¿vale? Es un choque violento, ¿de acuerdo? Es una gran fosa, un gran pasillo, un gran valle, producto de ese choque de fuerzas. No habría una subducción como ocurre aquí. Aquí tienes ejemplos mejor representados. Bueno, el de abajo quizás no se ve muy bien, pero aquí sí que se aprecia mejor. Un pliegue cuando estas placas chocan, pero hacen de forma muy lenta, muy progresiva, caso de la India y el Himalaya, con formación, eso sí, de una muy elevada montaña, ¿vale? Pero sigue siendo un pliegue, mientras que en la falla es un choque brusco, donde ninguno, digamos, logra imponerse al otro, donde ninguno de los dos logra introducirse debajo del otro, sino que chocan con un choque, una colisión brusca, formando esta falla, ¿de acuerdo? Esta ruptura de material. Claro, la consecuencia, que ya sé que muchos y muchas lo habréis averiguado, es que cuando las placas tectónicas se mueven, la Tierra está viva, la Tierra, digamos, es como si, por ejemplo, a ti te sale un granito en la piel. Pues es que el cuerpo está vivo, ¿no? Entonces el cuerpo responde ante afecciones, ante situaciones de fuera, por ejemplo, a lo mejor un agente contaminante o algo que te produzca alergia, pues tu cuerpo responde, tu piel responde, ¿no? Una especie como de defensa. La Tierra hace algo parecido, la Tierra también está viva, entonces, pues imagínate que la Tierra estornuda, pues cuando estornuda, por ejemplo, se produce un terremoto. Y esto quiere decir que los terremotos son, por tanto, digamos, cuando se produce un incremento de presión entre dos placas tectónicas, es decir, cuando una placa tectónica se está moviendo, llega a producir ese terremoto. ¿Cuál es el punto central? El punto central es el hipocentro, ¿vale? Hipocentro. Ese punto, mejor dicho, donde comienza. Y el punto central es el epicentro. Nosotros escuchamos más bien el concepto de epicentro, que es cuando juego en televisión vemos un terremoto en una parte del mundo. España es un país, por cierto, donde existen prácticamente a diario, y digo a diario, hay terremotos, muchos de ellos en Andalucía y en Murcia, la gran parte en Granada, Almería, Málaga y Murcia a nivel de España. Pasa que nosotros no lo percibimos porque son, ¿vale? Esto es también fundamental, la escala Richter, que es, digamos, la escala que se utiliza del 0 a 10 para calibrar la fuerza de un terremoto. Pues a lo mejor tenemos a lo mejor un terremoto de escala 3 o escala 4. Pues a lo mejor una escala 3 o 4 nosotros no lo percibimos. Sí que seguro que muchos de vosotros y vosotras alguna vez en vuestra vida, o si no, vuestras familias, han notado un terremoto. Yo, por ejemplo, sí he notado algún terremoto. Sí que a lo mejor he notado cuando estaba durmiendo alguna vez o de día, que a lo mejor se me mueve un poco la lámpara. Y no existen los fantasmas. Maestra, pero yo no había un fantasma. No hay fantasmas.
Entonces, no que sepamos, pero no hay fantasmas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que la Tierra, como está viva, como se mueven las placas tectónicas, se producen los terremotos. Y en nuestra zona de España, de Andalucía, pues hay muchos terremotos. Eso, si alguno tenéis curiosidad, puedes visitar la página del Instituto Geográfico Nacional. ¿Vale? En minúscula, la página de internet, ign.es. En este organismo oficial puedes buscar la sismología, ¿vale? De movimiento sísmico, de movimiento terremoto, ¿vale? Movimiento sísmico, es lo mismo. Puedes buscar los movimientos sísmicos de España a tiempo real y puedes ver como casi diario tenemos un terremoto en nuestra latitud, en nuestra zona geográfica. Pero ya os comento que nosotros no lo podemos percibir prácticamente. Yo una vez he percibido alguno, pero ya os digo que a lo mejor es que se mueve un poquito una mesa, una lámpara, pero poco más, muy poco más. Se dice que la antigua Málaga fenicia, os hablo del siglo VIII a.C., una de las ciudades por tanto más antiguas de todo el continente europeo, fue destruido, ¿vale?, por un maremoto, es decir, un terremoto, ¿vale?, pero que proviene del mar. Y la posterior Málaga se fundó en el centro de la actual Málaga, que ya conocemos en la zona del río Guadalmedina. La otra Málaga habría nacido en el donde desemboca el río Guadalhorce, el río que pasa por aeropuerto, Cártama, etcétera. De hecho, en España no se han dado muchos casos de terremotos fatales, letales. Si acaso el de Lorca, en la provincia de Murcia, hace ya varios años, que sí que dejó una estela de terror, que murieron cientos de personas y provocó severos daños materiales. Pero en otras zonas del mundo, como por ejemplo el llamado Cinturón del Fuego, es una línea muy larga, de miles de kilómetros de norte a sur, en torno a Japón y al Pacífico. Ahí sí que hay terremotos de escala 7, 8, incluso 9. Ahí. Pero, por ejemplo, un terremoto de escala 7 en un país pobre o en vías de desarrollo, como por ejemplo Bolivia o Perú, otra zona también de terremotos, pueden sembrar cientos de muertos, mientras que un terremoto de escala 9 sobre 10 en Japón a lo mejor provoca algún que otro muerto. ¿Por qué? Porque en Japón los edificios son antisísmicos. ¿Qué quiere decir esto? Que los edificios con un terremoto no están rígidos. Porque si yo tengo por ejemplo un edificio tal que así, ¿vale? De a lo mejor 10, 20, 30 plantas. En Japón es muy normal que haya rascacielos en muchas ciudades de Japón de 40, 50 plantas, desde 30 para arriba. Si es totalmente rígido, ¿qué va a ocurrir? Que cuando lo golpea una fuerza, el edificio tiende a caerse. No se queda quieto. Perdón, que está dibujando y he dibujado otra cosa que no es. Bueno, no pasa nada. Vale, el edificio, eso es, tiende a caer. ¿Pero qué hacen en Japón? Que los edificios, cuando hay un terremoto, tienden, digamos, como a bailar. Es decir, lo golpea una fuerza, un terremoto, pero en vez de caerse hacia abajo, tiende, digamos, como a moverse. Son más flexibles en su estructura, ¿vale? Inferior, en el subsuelo. En ciudades como Málaga se supone que los edificios de una cierta altura, como ejemplo los de la Avenida Andalucía, en la zona del Corte Inglés del centro, también son antisísmicos. Estos bloques de 15 plantas. Las dos torres del campo del Málaga de fútbol, que de 30 plantas, también, no lo sé realmente a ciencia exacta, pero también deberían ser también antisísmicos. Otra consecuencia del movimiento de la Tierra, de las placas tectónicas, son los volcanes. Es decir, cuando hay una gran presión, imaginaos que las placas tectónicas se van moviendo y ese movimiento genera una presión, genera un trabajo.
Entonces, debido a esa, porque es una masa que pesa trillones de kilos, entonces esa gran masa, enorme masa, bueno, no sé si trillones, la Tierra pesa trillones, a lo mejor billones de kilos, aún así una proporción de volumen gigantesca. Pues si esa placa tectónica se mueve, hemos visto que pueden producirse terremotos, pero también pueden producirse, perdón, erupciones volcánicas, que es cuando esta presión que existe, esta especie, imaginaos dentro de la Tierra como si hubiese una batidora o una Thermomix que estuviese moviendo a una velocidad y una fuerza bestial la Tierra. Pues entonces esa gran presión hace que el magma, ese material fundido como la lava, salga del interior de la Tierra y vaya ascendiendo hacia el exterior. ¿Hay volcanes en activo? Sí, por supuesto. En Europa quedan algunos en la zona de Italia, por ejemplo como el Stromboli. El famoso volcán Vesubio fue, por ejemplo, el que en su día destruyó la ciudad de Pompeya, que si no lo conocéis, animad a vuestras familias a hacer un viaje a Italia. Es un país precioso, pero la ciudad de Pompeya, en una marca de zapatos que se llama Pompey. La ciudad de Pompeya está cerca de la ciudad de Nápoles, al sur del país. Es una ciudad preciosa. Bueno, Pompeya ya como tal no existe. Son unos restos arqueológicos. Es una ciudad que quedó totalmente devastada y arrasada. Murió toda la población, toda, debido a las bolas de fuego y ceniza que expulsó el volcán, que está a unos 30 kilómetros. Los habitantes de la población, una ciudad romana, ya os comento, no, les sorprendió de noche y muchos no tuvieron tiempo de despertarse y huir. Imagina que son bolas que caen a 30 kilómetros, la velocidad como de Málaga a Fuengirola. La velocidad que tiene eso era imposible. Y aunque quisieran escapar, tenían el mar y la montaña, o sea, no había opción. Pues hoy día esa ciudad es preciosa porque realmente puedes ver cómo quedó la ciudad igual que hace 2000 años. Puedes ver incluso las caras de las personas. Algunas personas están como en forma de posición fetal porque están durmiendo. U otras personas que sí están despiertas con cara de pánico, ¿no? de pavor, porque veían lo que se les avecinaba. Una persona hoy día comprendería que ese volcán está producido por un movimiento interno de la Tierra que hace que salga el magma, el fuego, la lava del interior, pero en la época que no existía ese desarrollo de conocimiento del relieve, pensar que era un castigo de los dioses. ¿En España ha habido algún terremoto en activo? Sí, ha habido varios, sobre todo el Teide, en las Canarias, la isla de Tenerife. Aquí tenéis la forma de un volcán. Vale, pues con el río de lava que tenéis aquí, donde va saliendo ese material que proviene del interior de la Tierra, proviene del manto, que debido a esa gran presión, esa especie como de batidora a gran velocidad, sale expulsado hacia arriba y parte de ese magma, de esa lava, sale, de acuerdo, hacia afuera, cayendo hacia abajo. De hecho, este material, esta lava, cuando ya se enfría y queda como solidificada, es un material también buenísimo para la agricultura. De hecho, en España, uno de los mejores vinos se produce en Canarias, en zonas, de hecho, volcánicas. Y segunda vez en una playa volcánica también está muy chulo también, ese tipo de roca, de material. El cono volcánico, ¿de acuerdo? Por donde sale, ¿no? El material expulsado, la chimenea, esa zona de ascensión, el cráter, el final de la chimenea, ¿vale? Y otra chimenea lateral que también puede tener, otra fuente de alimentación que también puede tener este volcán, ¿vale? Y el magma, que es en sí el material.
Pero puede ocurrir que también un volcán, no, perdón, un volcán, que un terremoto, bueno, y también una erupción volcánica se produzca en el mar. Esto es lo que origina un tsunami. Fijaos, olas de hasta 40 metros de altitud, de altura. O sea, es totalmente desproporcionado. Cuando ya vemos en nuestro país, cuando hablan del tiempo, hay un temporal y dicen hay olas de 9 metros, 12 metros, ya se considera bastante grande, incluso provocando daños materiales, por ejemplo, en los espacios marítimos, en las tiendas, incluso también muertes si una persona que está cerca de ese paseo marítimo o de la línea de costa. Pues imaginaos 40 metros. Es totalmente imposible que ningún surfista, nadie pueda sobrevivir a ese impacto. Ya no solo es el impacto, sino todo lo que, como veis aquí abajo, recorre esta ola, ¿no? Aquí está el epicentro de este terremoto marino o tsunami y toda la onda expansiva, toda esta ola que cuando llega a tierra firme logra destrozar, arrasar con todo lo que encuentra a su paso. La película Lo Imposible se ve muy bien, ¿vale? Basada en hechos reales, en un maremoto, tsunami, ¿vale? Y maremoto, que es lo mismo, que hubo en el Océano Índico, ¿vale? Como veis aquí, en la zona de Indonesia, Malasia, llegando, esto es el epicentro, pero llegando a afectar incluso a la India, ¿de acuerdo? La zona más cercana, pues se calcula que murieron más de 200.000 personas. Aquí tenéis el mapa conceptual, aunque vosotros sabéis que también tenéis que hacer vuestro propio esquema cuando vayáis haciendo el proyecto. Son conceptos que os van a caer en el examen, como por ejemplo cuáles son las formas del paisaje litoral o cuáles son las principales formas del relieve, cuál es el relieve marino, cuáles son sus elementos, también los elementos de la tierra, las capas de la tierra, qué es una falla, no sé, cuáles son las partes de la estructura de la tierra, qué significa la palabra, por ejemplo, llanura abisal, o también os puedo poner también un mapa, por ejemplo, un mapa de la profundidad, un mapa marino, y me tenéis que ir identificando esas formas del relieve, o un mapa también de marino y de tierra firme, donde tienes que identificar, por ejemplo, pues una cordillera, donde está, por ejemplo, un cabo, un golfo, una ría, una llanura abisal, un talud continental, es decir, las formas que hemos ido viendo. En este punto, nada, os quiero recordar que este material ha sido extraído de la página web leccionesdehistoria.com y que se puede utilizar estas imágenes siempre con un uso didáctico, educativo. La página es de Rosalía Arte, una fantástica profesora que os animo a que entréis en su página web porque tiene un montón de proyectos chulísimos, algunos de los cuales yo también reutilizo para mis clases, para los diferentes cursos. Y tiene pues esquemas, vídeos explicativos. Entrad porque está muy bien. Y ahora, como siempre, vamos a ver una serie de imágenes ilustrativas porque sabréis que la geografía ante todo debe ser muy visual. Aquí tenemos un mapa del mundo, físico y político. Para que no resulte muy pesado, lo que voy a hacer es cada imagen la comentaré muy brevemente, de forma muy somera, muy escueta. Y bueno, si os interesa la imagen, pues podéis siempre pausar el vídeo y apreciarla con mayor detenimiento. Aquí tenéis las diferentes capas de la Tierra que antes hemos visto: hidrosfera, biosfera y atmósfera. Bueno, aquí llama geosfera, ¿vale? Pero es mejor llamarle litosfera, ¿eh? Litos en griego significa piedra. Esto parece como el juego de buscada Wally. Buscad España, a ver que lo encuentre primero. ¿Dónde estaría España? Esto sería
los actuales países del mundo en la antigua Pangea, que era el continente único desde donde nacieron el resto de continentes de la Tierra. La formación de los continentes. Las placas tectónicas que ya hemos visto en el tema. Una imagen quizás más visual, con más colores, de un relieve marino. Un choque entre dos bloques. Las zonas sísmicas, que suelen coincidir con zonas de unión de dos placas tectónicas, ¿de acuerdo? Uno de los principales volcanes inactivo. Pues el Teide es inactivo. Sí, pensaba que no, pero sí. Lo que pasa es que hace muchísimos años que no entra en erupción. Las zonas sísmicas del mundo, fijaos que nuestra zona es una zona sísmica, pero en relación con otras zonas del mundo tiene una actividad muy poco pronunciada. Fijaos aquí, en la zona de los Andes, también en la zona aquí de la Sierra Madre de México. Esta es la imagen que yo estaba buscando. Esta es la falla de San Andrés en California, Estados Unidos, que tiene cientos de kilómetros de largo, y aunque no es muy pronunciada, pero se nota aquí una placa tectónica y aquí otra placa tectónica. Esto es una zona de colisión, de choque. Esto es una falla. La imagen de un volcán en activo, probablemente sea de Asia, lo casi con toda certeza. Esta es la ciudad de Pompeya en la actualidad, un parque arqueológico precioso, porque realmente estás viendo la historia tal como era, con las calzadas romanas, las diferentes calles y las casas. La cara tal cual de una persona que murió ese día, cuando el Vesubio entró en erupción. Fijaos cómo el material volcánico ha permitido una conservación perfecta de las personas. Esto ya lo hemos visto a modo de repaso. La estructura de un volcán, como es, tanto en el exterior como en el interior. Esto es una imagen de un montaje, no es realidad, porque sería imposible que hubiese aquí un helicóptero justo en ese momento. ¿Vale? Pero sería cómo impactaría una ola gigante de un maremoto en una ciudad. ¿Veis? Cuando yo antes decía que en Málaga yo he percibido alguna vez un terremoto, suelen ser de escala 3 o 4. Fijaos a lo mejor lo que llega a producir. Pues sí, se pueden caer algunas cosas, algún florero, algún bolígrafo, alguna botella, pero no llega a tener impacto realmente, ¿no? Fijaos ya como a lo mejor sí que a partir de aquí, ya de escala 7 ya, pueden producir severos daños materiales y causar víctimas mortales. Según también el país, como antes os comenté, es igual la preparación que en Japón, o un país con desarrollo muy inferior, como por ejemplo ser Malasia, Indonesia, Perú, Bolivia, Ecuador, etc. La zona del Himalaya en Asia, esa subducción, esa unión que se produjo entre Asia y la India, que originó el levantamiento de esa zona de Asia, donde la zona de unión entre la India y Asia, esa subducción, que da lugar a estas cimas, este techo del mundo, con más de 8.000 metros de altitud. Esta imagen también me parece preciosa y bueno, esto no lo tenéis que saber para examen, pero son unas cuevas formadas con estalagmitas y estalactitas. Esto es agua que se infiltra
de la superficie hacia adentro, en esta cueva, una cueva producida de roca caliza, una roca muy presente en la península ibérica, una roca permeable que tiene como unos agujeritos, es la más frecuente de hecho en la provincia de Málaga, y esta agua que se va congelando va formando esta especie como de galerías, de grandes estructuras verticales. Esta imagen no sé dónde es, pero pudiera ser la cueva de Nerja. También tenéis la cueva de Ardales, que no sé si hay una formación de estalactitas y estalagmitas. Pero sí que hay, por ejemplo, en la cueva del Tesoro en Rincón de la Victoria. Otra cueva, la verdad es que esta es preciosa. Esta no sé dónde es. Pero vamos, es un agua totalmente pura y cristalina. Nuestro planeta a veces es un tanto caprichoso en las formas, en el modelado de las formas terrestres. Como por ejemplo esto que es una zona de arena, ¿no? De areniscas. También curioso esta forma, esto se produce por lo que se llama, pero en geografía, la erosión diferencial. ¿Qué es la erosión diferencial? Pues que la erosión ha afectado algunas partes de la roca que eran más blandas, menos resistentes a la erosión. La erosión puede ser, por ejemplo, por el viento, por un río. Aquí parece ser más bien que será por el viento, que va impactando y como golpeando durante millones de años. Imagina que vosotros, no sé, os ponéis a soplar muy fuerte, por ejemplo, en la arena de la playa. ¿Qué pasaría? Pues que vais como empujando esa arena, ¿no? Imaginaos que tenéis un bloque, no sé, un bloque en la casa y empezáis poco a poco, ¿vale? A meter con un martillo, ¿no? A esa pared. Pues poco a poco esa pared se va erosionando. ¿Por qué? Porque le vais golpeando con ese martillo, ¿eh? No estoy diciendo que lo hagáis, ¿eh? No me seáis. Esto, lo típico, esto no se hace en casa. Pues esta erosión diferencial hace que la roca más resistente sea la única que queda, digamos, en pie y dando lugar a esta forma caprichosa, esta especie como de arco. Eso sería un tipo de imagen que puedo usar en un examen. Este tal cual. ¿Vale? Con un cabo, por ejemplo, una bahía, una isla, un pico, un valle, ¿de acuerdo? Algo tal que así. Otra imagen con un relieve oceánico, recordad, llanuras abisales, a gran profundidad, la zona menos profunda, la rampa, yo unión entre la zona menos profunda y la más profunda, el talud, estas montañas, esta cadena montañosa que está en el mar y esta zona de máxima profundidad. Aquí tenemos algunos paisajes de España, como es por ejemplo el Delta del Ebro, que está en Tarragona. Está en Tarragona. En la zona baja de Cataluña, cerca de Castellón. Una zona preciosa, porque es una zona donde la tierra ha ido ganando espacio al mar, porque el río Ebro va aportando material que han ido depositando otros ríos. El río Ebro, cuando va arrastrando con su agua, va erosionando el terreno por el que va pasando y va arrastrando material. Pues este material, aportado por el río Ebro y por otros ríos que van a parar al Ebro, eso se llama afluentes, van formando estas zonas. Esta zona donde se mezcla el agua salada del mar con el agua dulce y también con zonas muy poco elevadas. Esto hoy en día se utiliza mucho para el tema de la agricultura del arroz.
La ciudad de San Sebastián, preciosa. El delta del Ebro, que antes os comenté, es una zona muy poco profunda. Una zona que esto antes, desde aquí hasta aquí, no existía. ¿De acuerdo? Esto se ha ganado el mar en cientos de años, pero en un tiempo geológico muy corto. Pensad, 500 años no es nada en relación con 4.500 millones de años que tiene la Tierra. El delta visto desde un helicóptero. Estos son los fiordos de Noruega. Esto es una ría, ¿de acuerdo? Una especie de curso de agua que proveniente del mar se adentra hacia adentro, ¿vale? Excavando dentro de las montañas. Buen lugar para hacerse aquí un selfie, por cierto, ¿eh? Aquí este balcón pronunciado. Los fiordos noruegos es un lugar muy típico y muy clásico para hacer un crucero. Por aquí hay muchos cruceros, porque imaginaos qué paisaje tan bonito. Lo que antes os comenté, un mapa sísmico de España en tiempo real. Fijaos que hay algunos terremotos en la zona, os decía, de Málaga, Granada, Almería y Murcia. También otros en Argelia y otros sueltos por Galicia, Cataluña, Castilla-La Mancha y el Algarve portugués, en la zona de Lisboa. Vale, desde aquí hasta el final ya realmente no existe una explicación en sí del tema, sino solo son imágenes que, bueno, para la persona que lo quiera, que lo desee ver, pues es interesante porque es una especie como un pequeño viaje por el mundo. Hemos visto el tema 1, donde se introduce la geografía, el tema 2, donde ya hablamos del relieve. Pues yo ahora os voy a presentar algunos de los relieves, paisajes más bonitos que he ido encontrando en el mundo. Bueno, no es que yo haya estado aquí, sino algunos sí, otros no, pero que he buscado en internet. El Himalaya, Bolivia, una de las carreteras más peligrosas del mundo, que va a más de 4.000 metros de altitud. Ya han hecho otra, menos peligrosa, más segura. Pero eso es un paso muy típico de turistas. Aquí muere gente cada año. De hecho, a la anterior imagen le llaman la carretera de la muerte. Por... no sé, a ver si alguno lo pilla. También estos son las Andes en América Latina. Sierra Nevada, la provincia de Granada. Bueno, esto lo conocéis seguro todas y todos. El Caminito del Rey en Ardales, Tardales y Adola. Ya una vez que ya fue rehabilitado, veis aquí el paso antiguo, tiene un paso peligroso. Esto que también cada año aquí moría gente porque había zonas donde no había pasarela. La actual es mucho más segura y bueno, es accesible yo creo a todos los públicos. Fijaos qué curioso. Esto es un pliegue, ¿vale? Un pliegue bien visto. Aquí tenemos un anticlinal y aquí habría un pequeño sinclinal. Anticlinal, ¿vale? Sinclinal. El que sube anticlinal. El que baja sinclinal. Fijaos aquí, ¿vale? Que son las capas. Las capas que se ven perfectamente. Un pequeño pueblín de la provincia de Burgos. Aquí sí que he estado yo, precioso. Tiene, creo, no más de 30 o 40 habitantes. En Burgos se llama Orbaneja del Castillo. Aquí pasa el río Ebro, que es uno de los principales ríos de España. El famoso Cañón del Colorado en Estados Unidos. Tantas veces visto en las películas. Otras formas curiosas del relieve. Esto parece que ha sido un señor que ha llevado una roca gigantesca con un camión y ala. Dicho, pues aquí lo pongo. Vale, esto es roca granítica, ¿vale? O granito.
son de las rocas más antiguas que hay en el planeta. Esta roca no es permeable, si por aquí llueve, el agua no se infiltra, sino el agua coge y resbala, cae hacia abajo. En Málaga no hay realmente zonas graníticas, algo habrá, pero no es común. En Andalucía lo tenemos al norte de la provincia de Huelva, pero sobre todo ahí en Extremadura, Madrid y también en Galicia y León. Esto me encanta, esto sí también lo conocéis, es el Torcal de Antequera, esto se llama Karst. K-A-R-S-T, por una región de Eslovenia donde en primera instancia se estudió este fenómeno. Esto es roca caliza. Y estas zonas de dentro, ¿vale?, son también erosión diferencial, es decir, que el impacto del viento como agente erosivo impacta aquí mismo, porque esto tiene más resistencia y las zonas de dentro, ¿vale?, han ofrecido menos resistencia, es decir, que están más adelgazadas. Cuando pasen 200 millones de años, ¿qué ocurrirá? Que esta zona de aquí, ¿vale?, irá retrocediendo, porque la erosión también irá impactando, irá adelgazando la roca. Pero es precioso, parece como un tornillo. Los Mayos de Riglos, R-I-G-L-O-S, en Huesca. Una zona también muy chula para hacer, por ejemplo, parapente. O hacer también escalada. Fotografía de la Sierra Serranía de Cuenca, cerca de la ciudad de Cuenca. Esta se llama La Ciudad Encantada. Aquí se han rodado un montón de películas, algunas conocidas. Ahora, yo una vez fui y el guía nos contó qué películas eran, pero yo no recuerdo, pero eran muy conocidas. Pues esto también es erosión diferencial. Veis que aquí la roca de arriba ha sido menos impactada por la erosión, mientras que la zona más baja sí que está más adelgazada. ¿Por qué? Porque por su composición química ofrece menos resistencia a la erosión, ¿vale? Que puede ser el viento y también de la nieve. Esta zona es una zona elevada, más de 1000 metros de altitud. Restos de volcanes que ya no están en activos en la provincia de Ciudad Real, también en España. La zona volcánica de Calatrava. La formación de cuevas. Las cuevas, incluso, aquí os fijáis que aquí hay una grada, se utilizan muchos de ellos para conciertos, porque la acústica es muy buena, como el sonido se refleja. Esto es una pena porque es la gran cantidad de desechos y residuos sin tratar y sin reciclar que hay. Esta ciudad, no sé cuál es, la verdad, no os mentiría, pero no es España. Pues ese tipo de arquitectura y de paisaje no es España. Entonces, pues no sé qué país será. Pero veis que cuando no existen lo que se llaman EDAR, estación depuradoras de aguas residuales, que de hecho en Málaga faltan muchas y tenemos que pagar multas millonarias a la Unión Europea porque no tratamos muchas veces nuestras aguas residuales, no las tratamos, no las reciclamos entre comillas, pues se produce esto. Esta es una pena y esto pues no solo mata a los peces, sino que también provocan daños en los seres humanos, porque si por ejemplo nosotros nos comemos los peces que a su vez están contaminados por tóxicos o por plásticos, pues esos peces van después a parar a nosotros. De hecho, se calcula que cada persona consume no sé cuántos kilos en su vida de plásticos, porque tú no te das cuenta y dices, qué rico esta sardina que tiene plástico. No, tú no te das cuenta, pero estamos consumiendo todos los días microplásticos de los peces. Los peces que más plástico tienen son los que son más grandes. Por ejemplo, el emperador, el salmón, pero no, por ejemplo, un boquerón, porque es muy pequeñito. Los glaciales están en un franco proceso de retroceso, están derritiendo y es una pena, porque aparte de son paisajes preciosos, esto va a provocar que numerosas partes del mundo se derritan, con lo cual el nivel del mar va a subir. ¿Y qué ocurre si sube el nivel del mar? Que zonas del mundo se van a quedar totalmente inundadas. Mirad, chicos,
el 30% de la población mundial vive en zonas de costa. Son zonas que son potencialmente inundables. En 2100 se calcula que el nivel del mar va a subir mínimo, 1 metro como producto del cambio climático. Se hace más calor, los hielos se derriten. Y hay más calor porque hay contaminación, calefacciones, vehículos privados, etcétera. Entonces, ciudades como Málaga, pues a lo mejor en 2100 la parte de la costa no va a poder ser habitable. Hay otras zonas del mundo que como producto también del cambio climático se están convirtiendo en desiertos. Esto antes era un lago gigantesco, pero ahora como ves es un desierto. Y aquí tenéis el ejemplo de 1970 a la actualidad. Esto es el mar de Aral en Asia. También otra imagen de esta misma zona. Cambiamos a una zona totalmente verde, boscosa, una jungla. Una zona de sabana en África. Con las características gacelas. Bueno, son gacelas, ¿verdad? Creo que sí. Un desierto, como ves por aquí, ha pasado alguien. Desierto, casi también con total certeza en África, en la zona del Sáhara. Esto antes eran rocas que se han ido desmenuzando hasta formar arenas. Paisaje otoñal de Alledo. Paisaje del norte de España, con la zona de los prados, un pequeño pueblo. Un paisaje casi con toda certeza del norte de Europa, de la zona de Islandia o de la costa nórdica. El oso polar, una especie que está a punto de desaparecer porque producto, como ellos viven en zonas de hielo, si el hielo se derrite, pues ya ellos se quedan sin hábitat. Esto en el Polo Sur, en la Antártida. Un paisaje humanizado, un pequeño pueblo de Italia. Yo he estado en este pueblo, es una pasada. No será cuál es porque hay 5 consecutivos que están también todos aquí como en acantilados. Se llama Cinque Terre, 5 tierras, porque son 5 pueblos y puedes pasar o hay una ruta de senderismo o la opción que yo recomiendo es coger el tren, porque el tren pasa por túneles y también pasa por zonas que están como en acantilados, pegando al mar, que es súper bonito verlo, te lleva por todos estos pueblos. Es muy barato y merece la pena que los veáis. No estoy seguro, pero me parece que es Escocia, la llamada Calzada de los Gigantes. Parece también que le ha hecho un ser humano, pero no, está en productos de la naturaleza. Esta formación geológica. Volvemos a los fiordos de Noruega con esta ría que se adentra dentro del continente. Una erupción, casi con toda certeza, de aguas sulfurosas, de sulfuro. Estas son aguas medicinales, son aguas termales y es una, digamos, un producto natural. Hecho en Islandia, por ejemplo, isla de Islandia, la principal fuente de energía no es ni el petróleo ni el gas natural, sino es la energía geotérmica, la que proviene de la zona profunda del interior de la Tierra, que se utiliza, ¿vale?, como fuente de calor. No son personas que están bailando, andando sobre el mar, sino esto es un lago de sal,
Uyuni, con Y, en Bolivia. Desierto, que no sé si es Estados Unidos o Australia, pero puede ser cualquiera de los dos países. No sé tampoco dónde es, pero podría ser la catarata de Iguazú, en Brasil. El río Amazonas, también en Brasil, uno de los ríos más largos del mundo, creo que es el más largo del mundo, al lado del Amazonas, el principal pulmón de la Tierra. Está en peligro porque cada año se calcula que se está talando, deforestando una cantidad de superficie como la de España, medio millón de kilómetros cuadrados. ¿Por qué se deforesta? Pues porque se utiliza como madera para la construcción, perdón, y porque la zona deforestada se utiliza como zona para la ganadería. Aquí tenéis el ejemplo de una ciudad del desierto de Marruecos, donde las casas se integran perfectamente con el desierto. Una zona de oasis en Egipto. Una zona de sabana, también en África. Aquí tenemos a cebras en África y a los ñus. Ñu antílope, creo que son ñus, si no me equivoco. Esto realmente es un paisaje espectacular. Aquí es muy típico montar en globo. Esto es en Turquía, la Capadocia. Estas singulares formaciones del relieve. Esto es en el norte de Europa, o también de América, pues en Canadá, pues en Alaska, en Rusia. Aquí, como no hay autovías, no hay coches, una forma de transporte muy habitual es con perros y con trineos. La Gran Muralla China, que es muy curioso, pero es un monumento que se puede ver desde el espacio. Una ciudad japonesa. Son bastante llamativas, con muchísimo uso de neón, de luces. La ciudad de Hong Kong, en China, antigua colonia de Reino Unido. Un palmeral artificial construido en el Golfo Pérsico. No sé si este está en Abu Dhabi o creo que es en Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos. En la cultura hindú es muy tradicional la purificación del cuerpo y del alma que realizan en los ríos. Lamentablemente los ríos suelen estar muy contaminados, como es aquí esta bolsa de plástico, lo cual pues es bastante perjudicial para la salud. Una vista del Himalaya, espectacular, con más de 8.000 metros de altitud. Templos budistas en Camboya. Nepal o el Tíbet, podrá ser cualquiera de los dos, pero creo que más bien va a ser Nepal, por este tipo de telas son muy típicas de la cultura nepalí, de la cultura también del Tíbet. Son población budista, creen en Buda, y es una zona muy montañosa, también ya cerca del Himalaya. El cultivo de arroz es una de las principales fuentes económicas y de alimento en países como China, Camboya, Tailandia, entre otros, del sureste asiático, componiendo este paisaje espectacular. La imagen de China, de una gran megalópolis, de una gran ciudad, como es Shanghái, con más de 23 millones de habitantes. Imagina conducir por aquí. ¿Qué atascos habría?
Esto es la Gran Barrera de Coral, que se sitúa en toda Australia, en el Océano Pacífico. Hoy día en riesgo, desgraciadamente, de extinción debido a la contaminación y al cambio climático. Nos vamos a Norteamérica, Australia. Pero este tipo de formación también podrá ser perfectamente de Estados Unidos, del desierto. Entonces el desierto australiano. Este color de roca es roca arcillosa, una roca que se deshace muy fácilmente, que es poco dura en relación con la caliza y el granito. Una isla típica del Pacífico, también del Caribe, con esas aguas cristalinas, playas prácticamente vírgenes. Los pingüinos que viven en el Polo Sur, como antes os comenté, en la Antártida. Este árbol no es que haya sufrido ningún tipo de accidente, ni se está muriendo, ni la han empujado. Crece así, o sea, es la sabina. Es un tipo de árbol de endemismo. Un endemismo es un árbol que solo existe en una parte concreta del mundo. Es un endemismo de la isla canaria de El Hierro. Seguimos en las Islas Canarias, que son las islas muy diversas. Las que están más hacia el oeste son muy lluviosas, como El Hierro, por ejemplo. Y las que están más al este, más cerca de África, de la costa africana, son desérticas, como por ejemplo Lanzarote y Fuerteventura. Ideas hecho para practicar surf. El Teide, el único volcán de España en activo, en la isla de Tenerife. Precioso paisaje, parece una jungla, ¿verdad? Pero no, también es España, es la isla de La Gomera, el Parque Nacional de Garajonay. Este tipo de formación vegetal se llama la laurisilva y también es único y exclusivo de las Canarias, es otro endemismo. Desde una isla se ve la isla de enfrente, desde Gran Canaria, en Roque Nublo de Gran Canaria, se ve la isla de Tenerife, aunque en barco se tardan unas 2 o 3 horas en llegar. Precioso parque de dunas en la isla de Gran Canaria, al sur, Maspalomas, una zona muy turística. Las islas de Lanzarote y Fuerteventura son muy desérticas, llueve muy poco, pero ofrecen unas playas realmente espectaculares. Imaginaos conducir por aquí, qué pasada. Una recta como si fuese los Estados Unidos. Esto aquí es terreno volcánico. ¿De acuerdo? También en Canarias. Igual aquí, ese tipo de playas no las encontramos en Andalucía, ¿vale? Son playas propias de Canarias, de Fuerteventura y Lanzarote, de roca volcánica, que es el origen, por cierto, de las Islas Canarias. Y nos viajamos de Canarias a Galicia, a más de 2000 kilómetros de distancia, con un paisaje típico del clima oceánico, con pastos, prados, todo muy verde, con presencia de vacas para que pastorean, que pastan, para la ganadería. Playas también típicas del norte de España, con acantilados y playas muy largas. Seguimos en Galicia veis como el río va erosionando y va trazando una especie como de hoz, de garganta. Esto es el barranco del Sil, precioso, en la provincia de Orense. Saltamos a Asturias con la cordillera cantábrica, con más de 2.500 metros de altitud. Fijaos la zona más llana, aquí un valle, aquí habría una... Bueno, no, esto sea una colina, más bien esto es una colina, si os fijáis, pero esto ya sí es, ¿vale? Es un conjunto de montañas que da lugar a una cordillera, la cordillera cantábrica.
Muchas veces los minerales de los que están compuestos los diferentes relieves son muy tienen un gran rendimiento para la industria, para la minería, como es este caso. En España, anteriormente, en la época romana, tenemos era un país muy rico. Había plata, había oro, había mercurio, había hierro, etcétera. Pero ya no, pues ya se han ido agotando esos recursos, pero aún quedan algunos. España, el norte de España se ha dedicado tradicionalmente al mundo de la pesca. Sobre todo las zonas costeras tienen un origen pesquero. Esto es un pueblo de Asturias. Este pueblo es precioso, se llama Cangasonís. De hecho, justo aquí a la derecha, según lleváis y os acordáis, aquí hay un restaurante donde se come muy bien y muy barato. Justo aquí, lo sé porque he estado, no lo digo por otra cosa. Justo aquí a la derecha hay un cachopo, que es un filete de ternera empanado, típico de Asturias, con queso de cabrales, muy muy bueno. Bueno, pues esta zona también aquí también es precioso para, por ejemplo, hacer kayak o para ir en una canoa, en una barca. Esto es un espacio muy singular, me llamó mucho la atención cuando fui. La foto no es mía, pero estuve una vez, hace unos años. Esto es una ermita muy pequeñita, la ermita de Nuestra Señora de Covadonga, y está dentro de la propia montaña, de la roca, lo cual imaginaos el trabajo que costó hacerlo. Y bueno, esto lo veréis en segundo de la ESO cuando veáis la expansión cristiana, la conquista cristiana sobre el territorio del Andalus, de los musulmanes, como, bueno, aquí mitad verdad, mitad leyenda, pero aquí comenzó la expansión cristiana con la batalla de Covadonga, una batalla que realmente se utiliza para documentar el inicio de la expansión cristiana en el siglo 8 después de Cristo, pero que no hay ninguna evidencia por escrito de que la batalla se produjera. Los bosques del norte de España suelen ser por lo general caducifolios, es decir, de hoja caduca, hoja que en invierno se cae y nace otra vez en primavera. Aquí veis cómo se utiliza la técnica de los bancales. Cuando hay una zona en pendiente, para mayor aprovechamiento agrícola, se hace una especie como de pequeños, ¿vale? Pequeños escalones o peldaños, agricultura en bancales. Una casa típica del País Vasco se llama caseríos, como en Andalucía, por ejemplo, un cortijo o una masía en Cataluña. Si os gusta o conocéis la serie Juego de Tronos, aquí se han rodado algunas escenas. Esto es San Juan de Casteluche, en País Vasco. ¿Es Marte? ¿Es el desierto de Estados Unidos? ¿Es el Sahara? No. Estamos en Zaragoza. En el desierto de los... Perdón. Miento. Estamos en Navarra, en Navarra. En las Bárdenas Reales. Una zona que es un pequeño... Se puede decir que es un pequeño desierto, un mini desierto. En una zona, por lo general, muy verde y muy lluviosa. Vale, esto lo veremos cuando estemos en el clima. Se llama el efecto Foehn. Ya lo veremos cuando estemos en el clima. Una zona preciosa, procedente de la era glaciar. Si alguna vez habéis visto Ice Age o la edad del hielo, donde se ve en la época de la glaciación, una buena parte de Europa hace 10.000 años era todo un glaciar. De hecho, hasta Granada, Madrid, todo era un glaciar, como hoy por ejemplo es parte del Ártico o la Antártida. Pues se enfrió tanto el planeta que muchas partes eran capas de hielo. Pues todo esto también era hielo. Estamos en los Pirineos, entre España y Francia. Este es el Parque Nacional de Ordesa Monteperdido. Y como os fijáis, aquí también un río que ha trazado una gran cueva, una garganta muy pronunciada, con una gran pendiente.
Este pueblo está considerado como uno de los más bonitos de España. Es Albarracín, en la provincia de Teruel. Ahora sí, eso es el desierto de los Monegros, una zona muy seca, en Zaragoza. Esto lo veréis cuando estudiéis cuarto de la ESO y segundo bachillerato en historia. Lo veréis. Veréis en la... Esto es a raíz de la Guerra Civil Española. Pero si tenéis curiosidad, buscad las imágenes en la historia, que es bastante curiosa. Y si podéis visitarlo, mucho mejor. Belchite es un pueblo de Zaragoza, perdón, de Teruel. No, Zaragoza. Es un pequeño pueblo que quedó arrasado en la Guerra Civil Española, 1936 a 1939. Quedó arrasado y pues el pueblo, el Belchite viejo, se ha quedado tal como quedó en la Guerra Civil. Es decir, que si pasas por aquí andando, que yo he ido por ejemplo, no sé si era de Zaragoza o Teruel, tengo la duda. Bueno, es en Aragón, igualmente. Se puede pasar hoy en día por sus calles y, y se puede ver tal como quedó en la guerra. O sea, resulta espectacular porque es como una historia viva. La Costa Brava, la zona también muy bonita para visitar, la provincia de Girona. Zonas de cultivo en la comunidad autónoma de Cataluña. Este es el monasterio de Montserrat, en la provincia de Barcelona, con estas imponentes montañas. Esto lo estudiaréis el siguiente curso en segundo de la ESO, cuando veis el arte románico. Esto es una iglesia románica muy antigua en la provincia de Lleida, San Clemente de Taúl. Fijaos qué pedazo de torre tiene. También en Cataluña, con relieve también glaciar, procedente de la era glaciar. Ideal para hacer rutas. Nos vamos a la Albufera Valenciana. Aquí tenemos una imagen aérea de la Albufera Valenciana. Ves aquí que aquí hay una barrera de tierra que separa la Albufera, que es de agua salada, con el mar Mediterráneo, también salado. Por cierto, si ves por aquí, un consejo, comed arroces. Aquí es como una paella aquí espectacular. La Manga del Mar Menor, una zona prácticamente cerrada. La provincia de Murcia, una zona que tiene un grandísimo valor ecológico por la diversidad que hay aquí de peces, pero que por desgracia también está sufriendo la contaminación hasta el punto de que está tan sucio que en un futuro, si sigue así, se puede acabar destruyendo. Las médulas son unas formaciones rocosas donde ya los romanos extraían oro. Y los romanos, que eran bastante listos y bastante prácticos, lo que hicieron fue meter como por la zona de arriba, la zona superior, grandes coladas de agua a presión para reventar la roca y poder extraer la zona inferior por dentro, que es donde estaba el oro. Típico paisaje de Castilla y León, del cultivo del trigo. Un ejemplo de cabra montesa, cabra hispánica, en la Sierra de Gredos, en Ávila. Un paisaje de roca granítica, en la Comunidad de Madrid.
Las Talas de Daimiel, en la provincia de Ciudad Real, también es un parque nacional, también muy bonito. Sobre todo pasear por aquí en el atardecer, viendo el reflejo del sol, el atardecer sobre el agua. Un paisaje típico de La Mancha con los molinos. Los hay en varios pueblos, pero por ejemplo, sobre todo a mí me gustan mucho los de Consuegra en Toledo y los de Campo de Criptana en Ciudad Real. Eran como los parques eólicos, pero hace cientos de años, en la época de la Edad Moderna, cuando por ejemplo Cervantes, en esa época. Una de las ciudades con diferencia más bonitas de España, Toledo. Y aquí el río Tajo. Pasamos ya a la comunidad de Andalucía, que tenemos las dunas de la provincia de Huelva, la aldea del Rocío, a donde cada año llegan los creyentes en las diferentes carrozas de las congregaciones, las hermandades. Este es el ejemplo de un típico pueblo del interior de Andalucía, de Casas Blancas. Este pueblo se llama Guadalcanal, la Sierra Norte de Sevilla. Y yo estuve aquí trabajando un año de profesor en este pueblo. De hecho, guardo un recuerdo muy bueno. Pueblo muy tranquilo, donde se come muy bien. Por aquí también hay dehesas con el cerdo ibérico. Las playas de Cádiz son quizás con las de Huelva las mejores de Andalucía y también las de Almería. Son playas de dunas, como esta, de la zona cerca de Tarifa, de la zona de Playa Bolonia o Fuente Vaqueros. El pueblo cordobés de Iznájar es un pueblo también muy bonito, también de Casas Blancas, y tiene el hecho particular de que está en un balcón sobre el pantano de Iznájar. Paisaje típico de encina, donde el cerdo ibérico puede pastar en libertad, comiéndose las bellotas. Paisaje característico de las provincias de Córdoba y sobre todo Jaén. El mar de olivares. De hecho, Andalucía produce más de la mitad de toda la producción mundial, y digo mundial, de aceite de oliva. Aunque desgraciadamente en muchas ocasiones se vende vino aceite con etiqueta italiana que realmente se ha producido en Andalucía. Las playas de Almería son diferentes a las playas largas y anchas de Huelva y de Cádiz, con dunas. Aquí suelen ser playas más bien del tipo también, de hecho también de tipo también volcánico, de origen volcánico, con piedras pequeñas. El desierto de Tabernas de la provincia de Almería está también formado por un efecto Foehn. Ya veremos qué es esto en la parte de clima. Y ha sido y es escenario de películas del oeste, películas de western. Esto si vais un día aquí, pues hay visitas guiadas y... De hecho yo fui un verano y nada, pues los actores hacen un simulacro de una típica escena de una película del oeste, ¿no? Con el sheriff y demás personajes. La estación de esquí, la única que hay en Andalucía, en Sierra Nevada, en Granada. El Torca de Antequera, como muchos de vosotros y vosotras seguramente hayáis adivinado. Y para finalizar este recorrido por España y por el mundo, de hecho este recorrido visual que hemos empezado con el mundo y ahora con España, no entra sin el examen. ¿De acuerdo? Destacamos este recorrido con la ciudad de Ronda, una de las ciudades también más bonitas y espectaculares de Andalucía e incluso también yo diría de España, donde el río Guadalevín, ese río que aquí no se ve, que traza también una garganta o una hoz, ¿vale? Con la roca caliza a su paso. Aquí está el Tajo de Ronda. Pues bien,
Desde la diapositiva en la que yo estoy hablando de Rosaliarte y lecciones del blog Lecciones de Historia, cuya imagen vosotros veis es como un aviso del... un aviso sobre la utilización de las imágenes, de los recursos que se ven aquí, desde esa diapositiva hasta ahora, hasta esto, no entra en el examen. Ya he buscado la página, desde la página o diapositiva 28 en adelante, no entro en el examen, ¿vale? Solo os he hecho un recorrido visual, porque creo que merece la pena que echéis un vistazo y que veáis. La geografía sobre todo se aprende, chicos y chicas, viajando, descubriendo, andando por el campo, haciendo senderismo, turismo. Es como más se aprende, viendo. Así que nada, espero que hayáis disfrutado de este viaje por España y por el mundo. Y también por Andalucía. Un saludo y hasta el tema siguiente.